Como pueden ver, este está siendo un evento más familiar que formal, lo cual nos da mucho gusto. ¡Ay, qué emoción! Bueno, este es un proyecto que hemos estado trabajando. Muchas de las mujeres que están aquí, nuestro compañero Rogelio, muchas mujeres que ahorita no están presentes, pero que formaron parte de él, escribiendo o no, porque este proyecto, como hoy lo decía una de las autoras, no solamente se concretó en un libro, sino que se concretó en un grupo maravilloso de mujeres comprometidas con una justicia igualitaria, con una justicia con perspectiva de género, con una justicia para las mujeres, pero no solamente para las mujeres, sino para todas las personas, una verdadera justicia. Así es que les damos la bienvenida a la tarde de hoy. Estamos muy emocionadas todas, la verdad es que ustedes ya está con la voz que se me hace un poco chueca porque han sido muchos años de trabajo para haber materializado este libro que tenemos aquí frente a nosotras hoy y que espero que todas y todas las personas que nos están acompañando hoy y que ya tienen su ejemplar, pues puedan leerlo, puedan utilizarlo, porque es eso, ¿no? Es una herramienta. Y bueno, pues eso, queremos hacer una presentación más familiar, más cálida, más que de un libro técnico. Es un libro técnico, es un libro que está compuesto por sentencias, por una reescritura de sentencias, por un análisis teórico de cada uno de los temas, pero queríamos, Isabel y yo, hacer esta presentación más familiar, menos formal, porque precisamente creemos que pues uno de los acercamientos feministas tiene que ver más con el compartir, con el reflexionar en grupo. Entonces, en ese sentido, pues la presentación la pensamos de esa manera. Pero no por eso voy a dejar de presentar a quienes me acompañan acá en los sillones, porque pues precisamente son quienes vamos a platicar sobre este libro y después, por supuesto, abriremos el micrófono a quienes nos acompañan. Bueno, en primer lugar, presento a Rogelio Flores, quien creyó en este proyecto, y él es el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y quien pues nos dio toda la confianza para que este proyecto viera la luz, para que se publicara, para que se editara, para que se publicara y para que estuviera hoy aquí, además, como un producto de distribución gratuita. Muchísimas gracias, Rogelio. También nos acompaña Francisca Pou Chisca, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Chisca fue nuestra prologuista y acompañó este proyecto desde el día 1. Y bueno, pues es nuestra querida amiga, pero además una admirada constitucionalista y jurista. Muchas gracias. También nos acompaña Lulú Mota. ¿De dónde te presento? Es una compañera experta en temas de salud, en temas de derechos reproductivos y sexuales, en temas de seguridad, y que también nos acompañó como una de las autoras de este libro. María Vallarta, feminista, comprometida con el tema de la perspectiva de género, y hoy estás en Fulbright. Y por supuesto, mi querida compañera, coordinadora Isabel Montoya, quien se echó un chambononón encima para hacer posible que este libro estuviera aquí. Y pues voy a empezar por pasarle el micrófono a Rogelio para que nos platiques un poquito del proyecto. Muchas gracias, Gera. Pero me da mucho gusto estar aquí. Un libro siempre representa la culminación de un esfuerzo colectivo importante. He tenido la oportunidad desde el Instituto de Estudios Constitucionales de publicar ya 74 libros. Y cuando Gera me habló de por supuesto que agradecí primero la oportunidad que nos dieran de colaborar en un trabajo tan intenso y comprometido que se veía en la propia estructura del libro. Y por supuesto tenía que decir que sí, por dos cosas, porque
a mí me parece que este libro cumple principalmente dos funciones. La primera es una manifestación de activismo, que es necesaria ante circunstancias de desigualdad como las que trata el libro. Y el activismo puede asumir distintas formas. Y esta, me parece que además, así como lo dice Xiska en su prólogo, una política prefigurativa de tipo jurídico, es decir, cómo podemos transformar las instituciones, desde allí me llamó la atención. Y ese activismo nos lleva al segundo punto, la utilidad del libro. Uno de los principales problemas que yo he identificado a partir de la actual configuración constitucional de los derechos es cómo utilizamos todos los instrumentos que la Constitución hoy nos pone sobre la mesa para interpretar y aplicar el derecho, para resolver los conflictos con una perspectiva de igualdad cuando esto es necesario. Y ahí es donde empieza el problema, porque a pesar de que ya tiene más de una década esta configuración constitucional, que sabemos cuál es el marco normativo, que existen ya precedentes sobre el tema, pero en el día a día, las sentencias que se eligieron nos dan una muestra de que todavía no se entiende cómo hacerlo. Y la reconstrucción que hacen las autoras en la sentencia tiene esa función pedagógica. Es una herramienta porque les están enseñando cómo se hace, que es precisamente uno de las deficiencias que se tienen en este momento. De allí la enorme utilidad que tiene este libro. La estructura, que es algo de lo que en muchas ocasiones carecen las publicaciones. Primero, hacer un resumen de la sentencia que se va a reconstruir. Después, la reescritura de la sentencia y finalmente un comentario académico sobre esa reconstrucción. Eso tiene enorme valía. Por eso es que este libro tiene que conocerse, tiene que llegar a la mayoría de las personas que operan el derecho. En el ámbito jurisdiccional, por supuesto, pero en los demás espacios también. De allí que lo que pretendimos desde el instituto fue el acceso abierto. La distribución es gratuita, en papel y también en electrónico, porque la idea si no es posible que cada persona que resuelve casos concretos tenga un ejemplar físico, pero sí puede tener la versión electrónica. De allí que a mí lo único que me queda es gratitud. Gratitud por haberme sumado a la última parte y la menos importante de este proceso, porque ya todo el trabajo se había hecho y es un trabajo de años que de verdad aprecio, reconozco, celebro y les invito, por supuesto, a conocer el trabajo, a leerlo y a utilizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, pero sin duda, si no hubiera sido por tu participación, no tendríamos la posibilidad, sobre todo, de llegar a tantos espacios con un producto de distribución gratuita. Muchas gracias. Xiska. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un gusto enorme. Efectivamente, es la culminación de un trabajo que empezamos hace mucho. Yo estoy muy contenta que al final pudiera hacer el prólogo, pero como tú has dicho, muchas personas al final no escribieron, pero de alguna manera estuvieron en la discusión de este proyecto y en circunstancias, ¿no?, con una pandemia de por medio, que luego tenemos amnesia para sobrevivir, pero que fue realmente muy duro también. Y bueno, finalmente tenemos el libro. Y voy a destacar unos 4 o 5 puntos. El primero es con el que terminaba Rogelio, el asunto del inmenso aprendizaje, que es este libro, evidentemente para juristas, pero para un público bastante más amplio. Incluso personas que no se dedican al derecho van a poder aprender, yo creo, un poco no solamente de perspectiva de género, sino también un poco de derecho, en el contexto de casos que son cosas importantes para la vida de las personas. El libro resume las sentencias que se seleccionan, eran sentencias
que en algunos casos hay una mejora de la sentencia, pero casi todas eran sentencias que abordan problemas muy graves y que estaban muy mal decididas, y entonces se reescriben, pero primero hay como un resumen de la sentencia original, ¿no? Después está el ejercicio de reescritura y después está este comentario. Y la verdad, ahora que releía, ¿no? Me parece que esta combinación del comentario con la reescritura funciona muy bien, y ahí está el inmenso aprendizaje, porque la sinergia funciona de las dos maneras. Porque no es lo mismo, estaba pensando, por ejemplo, o sea, no quiero, todas están increíbles y todos me gustan, pero por poner un ejemplo que me parece paradigmático, el comentario de Pauline, ¿no? Para el caso de una sentencia en que se le quitó la custodia a una persona por ser mala madre, ¿no? Que es como un Disneylandia de los estereotipos, dobles estándares, etcétera, etcétera. Después Pauline, por ejemplo, hace un comentario más sobre lo que son los estereotipos, lo que son las peticiones de principio, pero ese comentario hecho en abstracto, que hemos visto 1000 veces la explicación de lo que son estereotipos, no es lo mismo cuando está aterrizado y mira esa sentencia sobre la mala madre. Como que las cosas, me parece que combinadas, funcionan muy bien y te muestran, o por ejemplo, ¿no? El análisis, el comentario de Alma súper sobre derecho de familia, ¿no? Que la gente que no tenga ni idea de lo que se ha hecho académicamente en derecho de familia, ahí está Alma que lo cuenta en pocas páginas, no nos dormimos. Entonces, bueno, esto ahora que regresé al libro me encantó, ¿no? Esta combinación. El segundo punto que me llamó la atención, y esto ya no es tan divertido, es el tremendo mapa de injusticias de género que contiene el libro. Es impresionantemente deprimente. Evidentemente los casos se seleccionan porque eran casos graves y estaban mal decididos, pero si nosotros pensamos también en las sentencias de la Suprema Corte que tomamos como las líderes, las que sí están bien decididas, ¿no? Pues típicamente las cosas que pasan también son muy graves. O sea, yo estaba pensando en los casos que yo veo, por ejemplo, de la Corte canadiense cuando doy clases de derecho antidiscriminatorio. Son cosas que comparadas dices, Dios mío, o sea, menudo paraíso, ¿no? Que si la cotización de la seguridad social es un poco injusta porque no sé qué, que si las mujeres jóvenes no sé qué les pasa. En cambio, vean un poco, solo para anunciarles lo que van a ver ahora, que se pongan a leer el libro. Negación de guardia y custodia sobre la base de asunciones inconstitucionales estereotipadas acerca de lo que es una buena y una mala madre. Empresas cuyas ofertas laborales excluyen expresamente la postulación de personas con discapacidad. Cancelación de alimentos y pérdida de vivienda para mujeres que aportaron trabajo gratuito por años en un arreglo familiar marcado por la violencia física y económica. Determinación de la paternidad ante diferencias fácticas radicales entre las partes sin una supervisión y una evaluación sólida de la prueba por parte de las juzgadoras y juzgadores. Peticiones de concesión retroactiva de alimentos y pensiones compensatorias en casos de abandono vitalicio de responsabilidades parentales. Acusaciones de corrupción, acusaciones penales de corrupción de menores para personas con hijas cuando inician una relación afectiva con otra persona del mismo sexo. Homicidios en legítima defensa que no se reconocen como tales. En fin, no me voy a alargar mucho, pero ese es el tipo de casos que ustedes van a ver en este libro. Y a mí, evidentemente, estos son casos escogidos, es una investigación, un diseño cualitativo para mostrar cosas, pero estaba pensando lo interesante que sería, todos sabemos el poco acceso a la justicia que hay. O sea, estos casos se judicializan porque son tan graves que sí o sí se judicializan. Pero qué lindo sería que de aquí saliera como una agenda de investigación de ver qué tipo de cosas judicializan las mujeres o las diversidades sexuales, ¿sí? Qué tipo de cosas llegan y qué no. Y desafortunadamente la intuición es que llegan solamente, desafortunadamente, casos extremadamente graves, ¿no? O sea, lo cual nos da como... En fin, yo esto también me pareció muy interesante y comparado con lo que yo veo en otros lugares, digo, bueno, tremenda el mapa que arroja este libro, ¿no? Tercer punto, lo de la política prefigurativa. Esto me encanta y yo creo que salgamos de aquí con muchísimas ideas de cómo multiplicar esto. Hilary Charlesworth, que es una de las primeras profesoras de Derecho Internacional de la Universidad de Melbourne, que fue internacionalista feminista y que ahora está en la Corte Internacional de Justicia, tiene esta teorización que yo retomo en el prólogo sobre lo que es la política prefigurativa, que ella define como una forma de activismo en cuyo contexto un grupo adopta las estructuras y el estilo de razonamiento que promueve, modelando los objetivos políticos y sociales que se persiguen.
dice que es tanto diferente al realismo puro status quo como a la revolución. Claro, frente al realismo puro y duro, no cree que la lucha por el cambio social esté condenada a hacerse siempre dentro de los estrictos confines de los arreglos de poder y privilegio que prevalecen, y frente a los revolucionarios construye sobre la idea de que las iniciativas son más efectivas cuando guardan puntos de contacto con lo que ya existe y prefieren estimular a la gente a operar como si esas estructuras sociales estuvieran ya transformadas. Y eso es lo que, ¿no? ¿Cómo sería la justicia de género si ya tuviéramos justicia de género? Eso es ¿Cómo sería, les invito por eso, que me parece como lo del modelar, cómo sería un seminario académico en la universidad si no hubiera sesgos de género después de 20 años y lo sigue habiendo? ¿Cómo sería un turno de preguntas sin sesgos de género? ¿Cómo sería una sesión en un tribunal? ¿Cómo sería una sesión de la corte no sé, con... En fin, no quiero dar ideas porque luego ahora en el Uber se me venían cosas muy locas, pero como tú, luego esto queda grabado. Pero es esta idea de que vamos a modelar, vamos a hacer como si ya, ¿no? Y no nos volvemos locas. Y también me quedé pensando, ¿no? Con el libro, ¿qué tanto se aleja o está cerca? Evidentemente está mucho mejor escrito que la mayoría de sentencias, en el sentido de lenguaje más ciudadano. Pero de todas maneras está bastante cercano al lenguaje judicial justo para que sea reconocible. En fin, esto de plastificar un mundo diferente, incluso la inversión de roles, ¿no? El asunto que también me parece que esto tendríamos que tener toda la oportunidad, ¿no? O sea, ¿no? Ver a Taisia, que es, ¿no? Para mí... o sea, no sé, la jurisdicción dignificada. Del otro lado, haciendo un comentario como académica, ver a la jueza Marichuy, ¿no? A la jueza Artemisa, en fin, hay gente que está en la judicatura, hay gente que somos profesoras, hay gente que está en las ONGs, en el activismo, ¿no? Y este intercambio de roles me parece una cosa increíble, ¿no? Y qué suerte tendríamos si todos tuviéramos la oportunidad de cambiar nuestros roles sociales y lo que aprenderíamos de eso, si es que pudiera organizarse. Cuarto punto, ya solo son 5 y ya casi me callo. Cuarto, que estos dos últimos los pongo en el prólogo porque creo que el libro también es una ventana a cosas que están pasando, Rogelio lo dijo un poco al principio también, a cosas que están pasando en México ahora, que es como una ventana al México que vivimos, tan duro, ¿no? Y sin embargo, en este México que es casi insoportable, casi imposible de normalizar, es verdad que el derecho es más importante que nunca, ¿sí? Y evidentemente la mayoría de los que estamos aquí tenemos una inmensa fe. En la academia tenemos debates sin fin acerca del papel del derecho en la transformación social, como al mismo tiempo también es un instrumento de asimetrías de poderes, como al final también en gran parte pues, empeora, ¿no? Pero pues estas miles de caras del derecho y yo creo que ahora en México vemos que el derecho es más importante que nunca, porque realmente en las décadas pasadas no lo era tanto, pero tenemos este derecho que es una pirámide mesoamericana de capas. Y eso está clarísimo en los ejercicios de reescritura. Tenemos este derecho maravilloso en la Constitución y en los tratados. Pero cada ejercicio de jurisdicción, cada resolución de conflicto implica transitar y llegar a una serie de capas, que son capas regulativas, culturales, de formalismo jurídico. Me he olvidado de decir eso. Bueno, el asunto del contexto. Perdón, en el primer punto. Igual, o sea, el asunto del contexto. Van a haber hechos y demás. De nuevo, perspectiva de género. El contexto no es salirse del derecho, es salir de por fin, de una equivocada aplicación del derecho a situaciones fácticas que no lo ameritan. Porque simplemente, ¿no? En particular en los casos penales, ¿no? En donde aplicas estas normas no sabes a qué, porque realmente ni siquiera hay como una premisa fáctica. Entonces, el ejercicio formalista es naturalmente arbitrario, ¿no? Pero entonces un poco veréis que este libro refleja esto, cómo nuestro derecho mexicano es una pirámide mesoamericana heterogénea, que hay mil cosas y que al mismo tiempo tienes las altas normas que ahora son muy buenas y que te permiten transformar la realidad, pero que también tienes una cantidad de normas y de maneras de interpretar el derecho y de maneras de verlo que tienen que ser transformadas. Entonces la cosa es bastante compleja, pero es lo que nos ha tocado, ¿sí? El derecho es más poderoso de lo que creemos, pero implica bastante trabajo y esto es un ejemplo, ¿no? Y finalmente, último punto, ya Geraldina, por favor, El último punto, que también me parece importante. A ver,
este libro refleja que los puntos de encuentro desde la mirada del feminismo son mucho mayores que los puntos de desencuentro. Es decir, no hay manera, un poco por todo esto de que parece que nos interesa más, ¿no?, los grupos y la identidad dentro de, en lugar de pensar, en ciertos temas no hay un pluralismo de visiones de la justicia, hay un pluralismo de las visiones del feminismo, pero este libro ejemplifica la inmensidad de la agenda común, que cualquier persona preocupada por la igualdad necesariamente va a estar de acuerdo, ¿sí? En este sentido me parece que también es como una ventana a esa gran agenda común que hay que empujar todos juntos, ¿no? Más allá de los detalles, más allá de lo que uno piense, que evidentemente como no íbamos a tener desacuerdos, si hay desacuerdos en cualquier tema, fuera del feminismo hay millones de desacuerdos y eso no desacredita el no feminismo, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece importante. Si ustedes quieren ver cuál es la agenda común, bueno, empecemos por lo que el libro refleja, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Chisca. Creo que haces una presentación, una radiografía, digamos, de todo lo que está ahí contenido, porque no son solamente sentencias y comentarios, ¿no? O sea, pretenden tener un alcance, pretenden tener una propuesta y sobre todo es una apuesta, ¿no?, para un cambio. Me gustaría, Isabel, que presentáramos pues un poco el proyecto. Te paso la palabra. Bueno, pues qué emoción, muchas gracias por estar aquí. Sí, realmente me conmueve mucho este momento. Estuvimos mucho tiempo trabajando en el proyecto como coordinadoras. Son más de 30 autoras las que tenemos aquí. Entonces, coordinar un equipo de tantas autoras pues pues lleva sus desafíos, ¿no? Y evidentemente también coordinarlas y estarles, pues, o sea, pues recordando, ¿no? Si ya se tardaron un poquito o disculpándonos porque nosotros ya nos habíamos tardado para, pues, para ya la publicación. Entonces sí, es un proyecto que realmente acariciamos mucho, ¿no? O sea, recorrimos sus páginas una y otra vez para hacerlo lo más homologado posible. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar algunos detalles en el que todos los nombres son ficticios, ¿no? Son nombres inventados y tanto en la sentencia como en el comentario pues homologamos los nombres, ¿no?, para que estuviéramos hablando de las mismas personas. No quisimos poner ni asteriscos, ni X, ni señora A, ni señor B, o sea, quisimos poner nombres de personas porque eso es lo que siempre debe verse detrás de un expediente, que hay una persona detrás, que hay un patrimonio, que hay la libertad de alguien, hay una víctima detrás, una vida. Entonces, en ese sentido, pues fue una tarea grande, pero en lo personal yo lo disfruté mucho, ¿no? El grueso del trabajo lo hicimos en la pandemia y además yo estaba embarazada, ¿no? Entonces era como un ritual, ¿no?, de estar de verdad como, pues también como esperando, ¿no?, a este libro y estarlo como viendo y revisando. Y bueno, estoy verdaderamente conmovida. Entonces, bueno, platicarles. Este libro lo creamos, son 14 sentencias de todas las instancias, desde juzgados de primera instancia hasta sentencias de la Suprema Corte. Sí tenemos al menos una, ¿no?, que habla sobre violencia, y tenemos una orden de protección. Y aquí fue bien interesante porque nuestras compañeras Artemisa y Fátima nos dijeron que nosotras queremos hacer una orden de protección. Ellas, bueno, Fátima sigue en X, Artemisa estuvo en X, Justicia para las Mujeres, entonces ellas trabajan mucho ese tema y les dijimos, a mí me pareció perfecto, ¿no? O sea, también pensar en que este es un libro
pues de resoluciones, ¿no? Las órdenes de protección pues son estos instrumentos específicos para proteger a las mujeres de la violencia y ellas trabajan específicamente este tema. Y aquí también lo interesante es pensar que quizás el instinto nos diría que, bueno, pues si es una orden de protección, como por qué la reescribes con perspectiva de género, pues sí, ya está escrita con perspectiva de género, ¿no? Pero pues no. La orden de protección que ellas encontraron, pues le hicieron ahí una reescritura porque a veces hasta esas resoluciones carecen de la perspectiva de género. Entonces, son las duplas, ¿no? Es la resolución, se centra, digamos, el estudio en una sentencia, en una resolución, y hay una pareja de una jueza o juez y quien comenta. Entonces, el ejercicio, como decía Chisca, es doble. Hay dos miradas de una misma resolución. La primera mirada es de quien reescribe la sentencia y la segunda es de quien hace un comentario pues crítico, ¿no? A esta sentencia original o a la sentencia comentada. También tenemos a la sentencia reescrita tenemos un par de comentarios que fueron sobre la sentencia reescrita, en donde las duplas pues tuvieron contacto, platicaron y pues vieron, ¿no? Compartieron sus puntos de vista. Hay casos en los que no, las duplas no pudieron platicar y entonces ellas plasman sus puntos de vista que podían ser disímiles, pero igualmente válidos desde el estudio de este mismo documento. Entonces, fue la forma en la que lo hicimos, fueron 14 resoluciones, entonces de ahí digamos, la abundancia. El lenguaje, pues tratamos de que fuera un lenguaje lo más fácil de entender para quien recibe la resolución, ¿no? O sea, a veces un problema de nuestras sentencias acá en México es la falta pues de comprensión de las mismas, ¿no? El uso de tecnicismos, de palabras que quizás quien está recibiendo esa sentencia no pudiera llegar a entender, pues porque quizás son muy, muy complicadas. Entonces tratamos de hacer las sentencias en una forma mucho más ligera, ¿no? Sin evidentemente perder pues la viabilidad de la sentencia, ¿no? Sin perder los elementos que desde la Constitución se nos piden en la fundamentación y la motivación de la sentencia y evidentemente aplicando el método de la perspectiva de género. Y aquí es, digamos, el centro, digamos, lo más importante de este libro sería demostrar cómo con las mismas herramientas jurídicas o con el derecho como estaba en el momento en el que se dictó la sentencia, era posible dictar una sentencia con perspectiva de género y que fuera realmente igualitaria o realmente justa, digamos. Entonces, esto es muy importante porque no se piense que nosotros reescribimos las sentencias con las herramientas que salieron hace 6 meses desde la Suprema Corte o desde los estándares de la Corte Interamericana o desde otros ámbitos, ¿no? Comités monitores o desde otros autores o doctrinarias, ¿no? No. La limitante en la metodología fue, nosotras vamos a reescribir la sentencia con lo que había el 10 de agosto del 2010, si es que la sentencia tenía esa fecha. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, no retrotraer tampoco la aplicación de la ley a hechos que fueron antes de que salieran esos criterios, sino más bien con lo que había en ese momento, leyes, doctrina, casos de la Suprema Corte, jurisprudencia, Corte Interamericana. Con eso se resolvió y eso fue lo que sí varió. No variaron los hechos, no variamos los hechos, no metimos hechos, no inventamos hechos, así tal cual estaban los hechos dados en la sentencia original, los tomamos y los volvimos a ver, ¿no? Los volvimos a mirar con los lentes de género. No pusimos pruebas,
tampoco, así como, bueno, a mí me tocó una sentencia penal, entonces así como venían las pruebas en la sentencia, así tal cual, con esas rejuzgamos en la sentencia. Ahí más bien la cuestión era de cómo íbamos, lo que cambió fue el cómo, ¿no? Entonces, explicar eso es una parte toral muy importante acerca de cómo construimos las sentencias. Ya en el comentario, sí, ya el comentario era libre, ¿no? O sea, la posibilidad de utilizar doctrina actual o jurisprudencia actual era viable, o sea, la metodología que creamos lo permitió, porque, bueno, el comentario es de corte científico, crítico, o sea, la autora del comentario pues debió de haber estudiado el estado del arte, haber puesto su aparato crítico. Entonces, en ese sentido, fue posible que en el caso de las que comentaron, pues sí pudieran tomar instrumentos de otros años. Y también fue muy interesante porque pues cuando comenzamos a platicar del proyecto, particularmente Jera, que estuvo mucho en la etapa inicial, ¿no? Era de, a ver, ¿tú qué quieres ser? ¿No? Y entonces, pues, las que no hacían sentencias, digamos, de su trabajo, ¿no? O sea, que no estaban en el Poder Judicial federal o local, decían, no, es que yo ya no quiero hacer más sentencias, pues por mi trabajo hago sentencias, ¿no? Entonces, yo prefiero hacer el comentario. Y las que no estaban, o sea, que estaban en otros ámbitos, decían, no, es que a mí se me antoja ser jueza. Ajá. Yo quiero sentir ahora sí que sentir que se siente ser jueza, ¿no? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Pues porque es que el derecho se razona completamente diferente desde las trincheras, desde esas trincheras diferentes, ¿no? Entonces, acá tenemos a una jueza y a una comentarista que ahorita nos van a platicar qué se sintió y quizás se arrepintieron, ¿no? Haber hecho chin, hubiera preferido mejor hacer lo otro, ¿no? Pero entonces ese también fue un ejercicio, digamos, divertido, ¿no? En el sentido de pues también platicar con nuestras compañeras y decirles, pues, cómo te ves, cómo te quieres ver en esta obra, ¿no? Yo creo que ya no quisiera comentar nada más para que Jera o sea, diga todavía otras cosas mucho más interesantes de esta obra. Pues decirles que pues estoy muy contenta, ¿no? Realmente también sí fue un proyecto que nos unió, ¿no? Y ahora pues también seguimos siendo compañeras de lucha y muchas gracias por estar aquí en esta tarde, los que están aquí presencial y los que están virtual. Y bueno, pues ojalá se les antoje leer el libro, mañana es puente, entonces pues es un momento excelente para comenzar a hojear este libro. Pues muchas gracias. Gracias, Isa. Quiero dar las gracias a Daniela Vite y a Edgar Adame por la interpretación en lengua de señas para hacer esta presentación también accesible. Y bueno, pues yo platicarles, antes de pasarles la palabra a María y a Lulu, un poco de dónde surgió el proyecto. En 2015 había yo leído pues uno de los libros originales de este proyecto, o sea, no es una idea, digamos, que se me ocurrió en una epifanía y de pronto hay una serie de proyectos en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, en Nueva Zelanda, que pretenden justo proponer esta reescritura de sentencias. Muchos de estos libros se llaman Feminist Judgments, que es un poco la traducción del título que elegimos ponerle a nuestro proyecto, porque queremos que sea un hermano, una hermana de estos proyectos de reescritura de sentencias. Originalmente, digamos, la primera idea surge de la Corte, del Tribunal, la Corte de Mujeres en Canadá, el Women's Court of Canada, donde en 2008 un grupo de mujeres, sobre todo litigantes, proponen hacer como un trabajo de sombra de la Corte Suprema de ese país
para revisitar estas sentencias y proponer cómo debían de haber sido atendidas y entendidas y resueltas. Entonces, a partir de ese ejercicio empiezan a salir estos proyectos. A mí me parece súper interesante y en ese momento estaba yo trabajando en la Corte y pues se me ocurre convocar a un grupo que éramos poquitas en ese momento, nos juntamos en el péndulo ahí frente a Casa Lam y comimos y platicamos de este proyecto. Después nos volvimos a ver en Gire, seguimos conversando ahí como qué temas vamos a ver, qué queremos hacer, qué papel queremos hacer, cuál va a ser la metodología, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Llevamos galletitas, ¿se acuerdan? Galletitas feministas. Y les estoy hablando de 2015. De pronto, pues se frenó porque además, pues todas teníamos trabajo, muchas de nosotras hijos, hijas, y pues de pronto cuesta un poco de trabajo una cuarta jornada. Entonces, pero bueno, al final fue avanzando el proyecto, como decíamos hace un rato, se generó un grupo, empezó un WhatsApp, empezamos que 5, que 10, que ahorita ya no sé cuántas somos, 30 y tantas, o no sé cuántas estamos en ese grupo. Mujeres que desde nuestra profesión jurídica, desde distintos ámbitos, desde distintos espacios, pues todas compartimos esta idea de, pues de hacer justicia, de avanzar por la igualdad de derechos, de avanzar por la igualdad de las mujeres y desde distintas posturas del feminismo, porque yo creo que representamos quizá distintas visiones, distintas ideas, probablemente no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero todas coincidimos en que queremos justicia con perspectiva de género, justicia que sea justa para las mujeres, justicia que, como decía Chisca hace un momento, nos permita en algún momento que dejen de llegar estos casos trágicos que vemos en el libro. Entonces, la idea de este proyecto pues parte de la idea de que la perspectiva de género es una herramienta que permite adoptar una mirada crítica de estas estructuras de poder y atender las maneras en que la subordinación, el desequilibrio, la opresión, la exclusión y la violencia operan, dando un trato diferenciado a las mujeres. Y que a través de las gafas de la perspectiva de género podemos atender esa diferencia y eliminarla, haciendo eficaz la igualdad entre las partes y garantizando la justicia. Entonces, un poco también nos hacíamos la pregunta sobre si el hecho de que las mujeres que ocupan espacios de poder y decisión implica un cambio en el ejercicio de poder y las razones y los efectos de estas decisiones. Y pues creemos que no. ¿No? Pensar que las mujeres, por ser mujeres, vamos a tener una postura necesariamente feminista, pues es esencialista, ¿no? Y justo por eso necesitamos avanzar en una cuestión que tenga que ver con en el análisis del feminismo y poder, y no de las mujeres y el poder. Y por eso, desde esta perspectiva, vemos al derecho como un instrumento de cambio social, como una herramienta que nos permite modelar, digamos, nuestra sociedad, no como algo que refuerce un estado de cosas, porque de pronto los y las abogadas somos un poco conservadores en ese sentido, ¿no? Y ver que la profesión jurídica puede ser tan flexible o tan formalista como una se proponga, y que es posible promover un cambio a través de la herramienta del desarrollo y la adecuación legal, que es la interpretación en conjunción con el principio de igualdad y no discriminación. Y pues de eso se trató este ejercicio, por eso pensamos los casos, fue muy difícil conseguir las sentencias de pronto, ¿no? Que fue un poco lo que más nos frenó en este proyecto. ¿Qué sentencias íbamos a trabajar? Conseguir sentencias de pronto desde, pues sí, las plataformas de transparencia que de pronto en los poderes judiciales, exceptuado por la Corte, es complicadísimo, ¿no? Conseguir los temas, fue muy difícil, pero finalmente logramos conjuntar 28, ¿sí no? ¿Son 28? Espérame, para que lo deje acá, sí, no, son 14 sentencias, 28 textos y 34 autores. Sentencias en materia civil y familiar que trabajaron Laura García Velasco y Pauline Capdeville, la de la mala madre. Sentencias sobre interseccionalidad entre el género y la discapacidad que trabajaron Mariana Díaz y Alejandra Donají.
sentencia sobre un juicio familiar sobre la cancelación de alimentos que trabajaron Luz Helena Orozco y Alma Beltrán. Sentencia sobre el reconocimiento de paternidad y otras prestaciones que trabajaron María de Jesús Medina, Mildred del Rocío y Lourdes Mota. Una sentencia sobre un amparo directo sobre la condena para proporcionar alimentos de forma retroactiva y una pensión compensatoria a una mujer cabeza de familia que trabajaron Ceci Armengol y María Dolores Higareda. Nos pasamos a la materia penal y aquí está una sentencia a un amparo indirecto sobre la discriminación hacia una madre lesbiana, que comentaba hace un momento Chisca, corrupción de menores, que trabajaron María de la Concepción Vallarta, María, Daniela del Carmen Suárez y Fabiola Martínez Ramírez. Una sentencia sobre una mujer que cometió el delito de homicidio en contra de su esposo, que trabajó Isabel y Taisia. Una sentencia sobre una mujer condenada por el delito de homicidio con base en estereotipos de género, que trabajaron Adriana Ortega, Irlanda Ábalos y Roberto Negrete. Una sentencia sobre el homicidio de una mujer motivado por razones de género, que trabajaron Carla Quintana y Dalia Berenice Fuentes. Una sentencia sobre una mujer víctima de violación, que trabajamos Clara Lucía Reyes, Joy Ochoa y yo. Me paso a la materia laboral. Una sentencia sobre el trabajo del hogar, una trabajadora del hogar, que trabajaron Lucina Bringas, Alejandra Haas y Fabiola María Pérez Rodríguez. Me paso a interrupción legal del embarazo, que trabajaron Ana Gaitán Uribe y Alex Ali Méndez. Una sentencia sobre violencia contra las mujeres, que tiene que ver con ámbito familiar, una sentencia, esta es la de la Corte, que es una contradicción de tesis sobre la exigencia de la narrativa pormenorizada en casos de violencia, que trabajaron Ana Lucía Díaz y María Elisa Franco. Y por último, la que también refería Isabel hace un momento, que tiene que ver con la orden de protección, que trabajaron Artemisa Cabrera, Fátima Gamboa y Ana Lucía Díaz Ascunaga. Estas son las sentencias que trabajamos, las duplas, en algunos casos fueron en coautorías. Y pues lo complicado de pronto que es quizá adoptar el papel de jueza. Porque de pronto cuando una no está en ese papel dice, pero es que ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué emitieron esa sentencia? Pues es que es complicado. Entonces, María, platícanos. Sí. Pues escuchando a quienes me antecedieron en el uso de la voz, estaba yo haciendo remembranzas. Yo creo que me sumé al proyecto en 2016. Desde entonces he pasado por 5 empleos, estoy en el 5º. Eso no es lo importante, sino que me gustó muchísimo que Jera me presentara como feminista, porque eso sí, he sido, soy, ¿no? Y muchas veces digo que soy abogada feminista y más feminista que abogada. Y me tocó reescribir un amparo indirecto en materia penal. O sea, eso, digo, para alguien que estudió Derecho y que no se dedica a eso, tal vez puedan entender la dificultad a la que me enfrenté. Y no lo escogí, así como lo dijeron amablemente. Bueno, así lo recuerdo, como que lo acepté más bien. Dijeron, bueno, ¿te animas? Pues sí, ¿no? Sin saber a lo que me estaba yo realmente enfrentando. Igual que Taisia, yo muy puntualmente entregué mi proyecto en 2018, porque eso nos dijeron que había que hacer, pero la cuestión a la que me enfrenté, y les quiero contar el caso, porque ya es uno de los que comentó Chisca, fue justamente el de la madre lesbiana que fue denunciada penalmente por corrupción de menores. Y se aceptó, y el juez dijo que sí, efectivamente había sido una corrupción de menores. Las pruebas son que la niña, la hija, no era femenina, que usaba playeras muy masculinas y no traía el pelo corto, en fin, cosas así. Esas eran las pruebas de que había sido corrompida por la madre y la pareja de la madre. Entonces, pues lo intenté, le entré con muchas ganas, mandé mi proyecto y me lo rechazaron.
me dijo, Isabel, eso no es una sentencia, no parece sentencia, no es, o sea, le echaste ganas, pero así no era. No. Claro, sí, dije, bueno, pues no, fui muy creativa, pero no. Entonces, la verdad es que por eso busqué la ayuda de quien entonces era mi alumna, Daniela Suárez, y le dije, a ver, ¿me ayudas a hacer que esto sea como sentencia? Porque yo no sé hacerlo. Y sí, y eso fue, y gracias por haber permitido eso. En el caso, así se los cuento, así surgió, no fue una iniciativa así de pronto, yo la busqué, le pedí ayuda, y la verdad es que no lo he vuelto a leer, espero que haya quedado más o menos bien. Y quien comentó la sentencia es una gran amiga mía, Fabiola Martínez, y hasta el día de hoy, hasta que no lea yo mi ejemplar en físico, no lo he leído, no sé qué dijo, no sé cómo quedó el comentario de la sentencia. Pero ese fue el reto, ese fue el proceso, ese fue bueno, también pues lo que me significó. Además quería darles un antecedente, uno de mis 5 empleos anteriores fue ser directora de Equidad de Género, así se llamaba en ese entonces, en el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, me dediqué por 4 años a darles clases a jueces de cómo hacer sentencias con perspectiva de género. Y yo siempre les decía, yo sé de género, de sentencias nada. En mi vida he escrito una sentencia, ahora ya, una. ¿No? Ya puedo decir que escribí una. Y entonces sí fue como, creo que para mí personalmente y profesionalmente fue muy significativo, porque después de dedicar tantos años, y después, todavía ahora soy, bueno, doy clases, entre otras, en la Ibero de género y justicia, y ya puedo decir, bueno, cómo en la práctica, o sea, yo me dediqué muchos años a decirles a los jueces cómo hacerlo sin haberlo hecho nunca, porque muchas veces la respuesta de los jueces era, oh, está bien, le entro, me gusta tu idea, ¿cómo se hace? Ahí, pues, pónganle, ¿no? O sea, como que tenemos una metodología muy bonita, un protocolo, y síganlo, y así se va a hacer. No, ni con el protocolo. Esto fue un reto mayor. Las primeras sentencias, los primeros concursos que hicimos de sentencias con perspectiva de género, siendo yo directora del consejo, nos mandaban cualquier cantidad de sentencia donde es que ya le pusimos CEDAW, es que ya le hablamos de Belém do Pará, pusimos género, hablamos de género. Ya no decimos mujeres, decimos género. Bueno, no voy a entrar en ese, pero entonces ha sido un largo camino. Ahora, últimamente, dando clases, he estado revisando, les pido a mis alumnas, a mis alumnos que expongan sentencias recientes de la Suprema Corte, y es una maravilla, es una gozada, de verdad, ver los criterios actuales, cómo se está juzgando con perspectiva de género. Pero el camino no ha sido corto ni ha sido fácil. Entonces, espero de verdad, confío y estoy segura de que este libro será de muchísima utilidad, porque ya no nos quedamos en el discurso, nos animamos, quienes nunca en la vida habíamos escrito una sentencia, a intentar hacerlo, y pues con también el valor agregado enorme de juezas como, perdón, otra vez, Taisia, te nombramos, porque sí, eres un ejemplo para muchas de nosotras, muchas de las autoras, muchas de las abogadas feministas, en fin, que colaboramos de una forma entrañable, que sí, recuerdo después bueno, yo no estuve en esa primera en Casalam, en la de Gire sí, tuvimos otra reunión en Coyoacán, prepandemia, y luego nada, bueno, sí, obviamente sí, porque aquí está el libro, pero lo hicimos sin vernos, bueno, y sí quisiera aquí, para cerrar, destacar de nuevo la labor de Jera y de Isabel, que fue increíble. O sea, en verdad, recuerdo la primera parte, yo le entré por Jera, lo terminé por Isabel, o sea, porque esos correos tan amables, diciendo así como, bueno, estuvo, nice try, échale otra vez, ¿no? O sea, sí, ahí te va de regreso, hazme una sentencia de verdad, ¿no? Hasta que quedó, sí, recordándonos, animándonos, mucho rigor, sí, ahí está. Entonces, pues muchas gracias a ustedes, a quienes están aquí el día de hoy, quienes están siguiendo, y pues gracias. Bueno, pues buenas tardes, noches, ya no sé, pero
es parte de la emoción. Yo quiero empezar por darle las gracias a Jera y también a Isa, no solo por invitarme, sino por no haberse rendido hasta que esto sucedió. De verdad, o sea, mi reconocimiento. Coordinar un libro nunca es fácil, no, es una cosa muy complicada, pero ante todas las situaciones, hasta de salud pública, que tuvieron que enfrentar, es algo que de verdad, o sea, gracias por no haberse rendido en ningún momento. Yo tengo que decir que a mí me invitó Isa me dijo que a comentar una sentencia sobre reproducción asistida, así me dijo. Yo tengo mucho, se me complica mucho decir que no, pero además, o sea, por diversas razones, no le puedo decir a Isa que no. Y ya cuando me mencionó a Jera, pues menos. Y dije, pero además este tema, ay, bueno, pues es un tema que domino, o sea, ya he escrito mucho. Además he enseñado a jueces y juezas, tanto en México como en el extranjero, a hacer sentencias sobre reproducción asistida. Y en el capítulo está, cuando termino de leer aquello, o sea, mi primera reacción fue llamar a Isabel y preguntarle si me había mandado la sentencia correcta. Porque aquello, bueno, o sea, ni sentencia parecía, así con eso les digo todo. Después de hacer un terrible coraje, o sea, porque de verdad, o sea, me hizo enojar muchísimo la sentencia que estaba yo comentando. Ya después, la verdad es que me divertí mucho, pero bueno, es divertirse cuando las situaciones son tan extremas. Pero se me hizo divertido porque dije, esto lo vamos a usar y vamos a esperar que esto sirva para cambiar. Y les voy a decir qué fue lo que yo encontré. Invito a todas y a todos a que lean esa sentencia. De verdad es que sí se van a clavar, habla sobre, como siempre les digo a la gente, habla sobre sexo. Entonces, sobre personas que tuvieron sexo. Pero bueno, cuando yo la revisé y me di cuenta que obviamente no tenía una perspectiva de género, lo primero que me pregunté es ¿por qué no tenía una perspectiva de género? Lo primero es pues porque el marco jurídico no tenía una perspectiva de género. Eso puede ser que ya se... Segundo, porque de parte de los juzgadores, en este caso, pues había una serie de prejuicios en contra de la mujer, una serie de ideas, ¿no?, sobre lo que es una mujer que sostiene una relación con un hombre casado, ¿no?, ya lo que todo se implica. Entonces, la parte de los prejuicios, la parte de los estereotipos, pero también una inmensa ignorancia. Ignorancia no solo del derecho, sino de otros temas, que eso me lleva a la importancia de reconocer que los abogados no podemos escribir el derecho. Y con eso me refiero, o sea, solos o solas. Y con eso me refiero no solo a una sentencia, sino también a la legislación sobre temas específicos que a veces dice cosas que no tienen que ver con la realidad ni con el estado del arte, con nada. Hasta entonces yo también había participado en ejercicios con la Academia Nacional de Medicina, en capacitar con la Suprema Corte de Justicia a juzgadores en diversos temas dizque muy complejos de salud. Y creo que se nos pasaron de complejos, porque al menos se veía, digo, si esas personas hubieran, esos juzgadores hubieran acudido a esas capacitaciones que dimos, pues sí recurrieron a lo que creían que eran expertos, pero no eran expertos. O sea, hay de hecho una sección que se llama Les expertes que no lo son, ¿no? Porque lo cierto es que así como dentro del derecho hay tantas ramas y luego nos vamos quejando de la especialización, pero yo creo que tampoco es tan mala, o al menos eso es lo que me demostró. Y de repente me encontré escribiendo lo que más bien parecía un tratado de biología de la reproducción. Y la verdad es que yo sí tuve mucho miedo cuando se lo mandé a Isa. Dije, me lo va a regresar porque esto no se entiende. Esto acabó siendo una cosa que doy clases ahí que mejor les hubiera puesto figuritas, etcétera. No me regañó, ya no sé por qué, pero sí varias veces le dije, segura.
pero creo que son, o sea, a mí me permitió identificar que no solo es capacitar, ¿ah? También es seguir abriendo este tema de enlazarnos con quienes son expertos en aquello en lo que estamos juzgando o en lo que vamos a legislar o lo que vamos a regular. Y buscar a verdaderos expertos. Y eso me llevó a acordarme de mi época como servidora pública en la Secretaría de Salud, cuando pues, nosotros teníamos nuestros expertos y quien estaba en contra de aquello que consideraban que iba en contra de la moral y las buenas costumbres y de la ley, llevaban también sus expertos, que ellos creían que eran expertos. Entonces, o sea, el tema de poder hablar con otras disciplinas, pero también saber con quién hablar en esas disciplinas. Y con eso no quiero decir que yo con los comentarios que hice soy la experta en lo que escribí, no, pero sí he aprendido de los expertos y pude hacer una cosa que creo más o menos entendible. Y bueno, o sea, estos son todos elementos que tenemos que tomar en cuenta si queremos que de veras haya una justicia con perspectiva de género. O sea, no solo que tenemos que modificar el marco jurídico, tenemos que incidir para que se reforme o se expida legislación en ciertos temas que no la hay. Digo, claramente en el tema de reproducción humana asistida ha habido alrededor de 40 iniciativas en los últimos años, por lo menos desde que yo llevo contando, y ninguna se aprueba. Y seguimos teniendo ahí un vacío que ¿a quién acaba afectando más? A las mujeres y a las niñas y a los niños. También el tema de trabajar en esos prejuicios, en esa pues, forma de seguir fomentando los estereotipos de parte de los juzgadores. Yo los invito a que lean, o sea, obviamente no solo lo que yo escribí, la verdad es que también tengo que decir que me siento muy honrada por los nombres que aparecen ahí, y entre ellos aparece el mío, pero, o sea, ahí no solo son muchas mujeres que son mis amigas, que son mis compañeras de causa, mis compañeras de lucha, algunas otras que conozco por su trabajo, pero que igual sé que compartimos la causa. Y bueno, creo que también esa es una cosa que se debe destacar, o sea, eligieron un muy buen elenco. Su casting estuvo maravilloso. Y bueno, yo espero que este libro, que además, o sea, es de acceso gratuito, de veras logre cambiar la vida de quienes lo lean y que quienes lo lean, o sea, vayamos cambiando la vida de otros y que llegue a los juzgadores y que de veras incida. Creo que tiene todos los elementos para hacerlo. En mi caso particular, o sea, lo que está en ese libro sí incidió en mi vida. Y además es muy curioso bueno, dicen que las coincidencias no existen, pero coincide prácticamente la presentación de este libro con una nueva etapa de mi vida. Yo no es que haya tenido 5 trabajos a lo largo, sino que los tengo al mismo tiempo. Ya decidí dejar 2 y ahora meterme en una nueva aventura que es de la mano de una exjuzgadora para poder hacer lo que hacemos, que es trabajar en favor de los derechos humanos, pero uniendo nuestras perspectivas. Entonces, este libro yo creo que me inspiró y ojalá, estoy segura de que así será en la mayoría de quienes puedan darse un clavado a este libro, que se ve muy grande, pero es muy fácil de leer. A mí me mandaron el link y lo acabé. Entonces, pero seguramente en la mayoría sí que va a generar un cambio y esperemos que de ahí se generen más cambios. Ya por último decir que qué bien que este espacio esté abierto para que se haya presentado el libro. A mí me encanta venir, ya luego hasta hubo quien criticaba que yo venía todo lo que se hiciera aquí, tiene mucho que no venía, pero creo que también resulta muy significativo, Jera, que nos hayas recibido aquí. Muchas gracias a quienes vinieron, a quienes nos están viendo a través de las redes y especialmente a quienes lean lo que está ahí y lo que es fruto pues del trabajo de esas más de 34 autoras, como dicen. Muchas gracias. Buenas tardes, noches ya.
Y bueno, pues antes de pasar la palabra, quiero mencionar dos cositas. Una que se me pasó mencionar hace un momento es que este proyecto es el único en América Latina de su tipo y que tenga como base el derecho continental o el derecho escrito. Hace un momento mencionaba que todos sus proyectos hermanos o hermanas son de países anglosajones y bueno, pues se ubica dentro de ellos. Solamente quiero leer un parrafito de la introducción porque me parece muy importante. Queremos mencionar que este proyecto ha sido producto de un genuino interés y convicción de poco más de 40 mujeres que contribuyen a construir un país más justo e igualitario para tener en México un texto que demuestre que es posible impartir justicia con perspectiva de género con las herramientas legales vigentes. Y hablo de 40 mujeres porque son todas aquellas que estuvieron en un principio, porque siguen formando parte de este proyecto. Ellas, que son juzgadoras, académicas, activistas, litigantes, funcionarias, todas las mujeres que aportaron a este proyecto y las que finalmente lograron contribuir mediante la escritura, fueron y seguirán siendo piezas fundamentales de que hoy podamos tener este libro entre nuestras manos. Las ocupaciones cotidianas, tanto profesionales como personales y familiares, impidieron que algunas de ellas lograran contribuir con un texto al proyecto, pero no quisiéramos dejar de reconocerlas en estas líneas. Gracias. Y ya por último, bueno, ahorita quienes están acá presentes, el libro es de distribución gratuita, gracias al Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y el querido Rogelio Flores, y de todas maneras, quienes nos están viendo a través de Facebook lo pueden bajar en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o el repositorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también nos hicieron favor de subirlo ahí, entonces pueden consultarlo por esa vía y bueno, pues ahí, si quieren un ejemplar, pues échenos un grito. Y por supuesto que también las conseguimos, ¿verdad? No sé si alguien del público quiere comentar, quiere decir algo. Quiero darle la bienvenida a la señora Irinea Buendía, que está aquí con nosotros. Es un honor para nosotros tenerla aquí, señora. Muchas gracias por estar acá. ¿Alguna de las autoras, autores que ande por acá? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues vamos a abrazarnos. ¿Por allá? No veo. ¿Quién? ¿Le pasas el...? ¿Nadie? ¿No? Ah, es que me indicaba Vicky. Sí, sentencia, sí, por supuesto. La sentencia de Mariana Lima, por acá anda, una de las autoras es Carla Quintana, quien proyectó la sentencia de Mariana Lima, que es una de las sentencias pioneras en temas de perspectiva de género. Señora, ¿quiere que le pase el micrófono? ¿No? ¿No? Sí, nos honra con... Buenas tardes a todas y todos. No venía yo preparada para esto, pero yo siempre me voy a ubicar en la parte o en el lugar de las madres de víctimas. Yo, desgraciadamente, a mi hija le quitó la vida a su esposo, un policía judicial del Estado de México. Mi hija estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. Y bueno, pues ahorita, el 6 de marzo de este año, ya nos dieron la sentencia condenatoria a 70 años, lo condenaron. Obviamente ya pidió la apelación, estamos en espera de sus alegatos, pero las felicito por ese trabajo que han estado haciendo, que realizaron, y ojalá las autoridades realmente entiendan de qué se trata la perspectiva de género, porque no la entienden. Desgraciadamente el Poder Judicial está negado porque siempre ha trabajado desde sus privilegios en el sistema patriarcal que siempre han conocido,
Y bueno, pues finalmente vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando. Muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Quirós. Yo siempre tengo inquietud en esta temática, ¿no? Y quiero agradecerles y felicitarles por el esfuerzo, ¿no? Porque a través de su libro yo creo van a llegar a muchas personas, que sí es necesario nuestro México lindo y querido, ¿no? Bueno, muchas gracias y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, gracias. No sé si alguien quisiera, ¿no? Sofía. A mí me invitaron a participar en el proyecto y me dieron la sentencia de Lourdes y la vi y dije, no, o sea, y yo me dedico a escribir sentencias en mi vida, y la verdad es que dije, no, esto me va a tomar más tiempo de lo que yo esperaba. O sea, me dijeron, vas a escribir una sentencia con perspectiva de género, y dije, ay, bueno, a eso me dedico, no debe estar tan complicado. Y no, la verdad quería, o sea, felicitarte y felicitarlas a las dos por el tremendo trabajo que hicieron, y invitar no solo al público y a las personas que nos escuchan a ver el libro, sino a mostrarlo en más foros para que se conozca, porque sí creo que este trabajo, yo también he dado cursos a jueces y a juezas para escribir con perspectiva de género, en particular a jueces familiares, y la verdad es que la distancia que hay entre la realidad de lo que vivimos en la corte y la realidad de la justicia local es tremenda, y mucho es porque faltan estos ejemplos, falta como que la gente vea qué es lo que decimos cuando decimos que estamos escribiendo sentencias con perspectiva de género. Entonces, de verdad, les agradezco mucho su trabajo, le agradezco a la señora sus palabras, y pues espero que el proyecto vaya a buen camino. Hola, buenas tardes. Yo hice la reescritura de la sentencia de la mala madre. Yo sí tengo una cuestión obsesiva profesional porque yo me dedicaba a hacer sentencias y no quise estar del otro lado, o sea, sí me gusta seguir en ello. Y sobre todo también ya para ese entonces era mamá, y la verdad es que, y aún al día de hoy, sigo escuchando lo mala madres que somos, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, esa sentencia fue para mí un encontronazo de poder escribir o reescribir algo con perspectiva de género sin poder dar crédito de lo que ese juez decía acerca de por qué la mujer que el marido demandado el divorcio la catalogaba como una mala madre, y el juez precisamente por ello resolvió en contra de esta mujer a partir de estereotipos totalmente inverosímiles, porque esa sentencia sí no era muy reciente para nada, pero al día de hoy seguimos escuchando esto hasta en las escuelas de nuestros hijos. Entonces yo sí esperaría que esto cambiara, porque el tema es un día a día, ¿no? Entonces, reescribir la sentencia, como decían, con la norma que estaba en esa época, que era a inicios del 2000, una cosa así, se podía hacer, ¿no? Y yo ya había tenido un ejercicio así en la Corte antes de la reforma del 2011 con personas transexuales, en el que tampoco teníamos las herramientas y lo habíamos hecho. Cuando yo tuve esta sentencia dije, es que es perfecto para seguir diciéndoles, pueden reescribir y no hay obstáculos para eso, haya la norma que haya, ¿no? Lo que tenemos que tener es los lentes, ¿no? O de la perspectiva del género o simplemente de derechos humanos. Entonces, pues gracias, fue un camino arduo, lo logramos, y pues gracias a Isa, que aunque nos regañara, no, a mí no me tocó, pero gracias, qué bueno, porque se ve que era muy rigorista, pero fue una gran experiencia y gracias. Muchas gracias, ya que llegué tarde, pero no sé si ya lo mencionaron, pero creo que también el libro es un reconocimiento a quienes están buscando justicia. Es decir, sin estas personas que confiaron en abogados, abogadas, jueces, juezas, no tendríamos lo que tenemos hoy en el avance. Y creo que es algo que yo siempre reclamo, ¿no? Que
esa lucha a veces queda invisibilizada por hablar de sentencias bonitas, pero en realidad hablamos de sentencias que pueden ayudar a reconstruir vidas, ¿no?, que este sistema patriarcal, etcétera, ha roto. Entonces, creo que ese libro también reconoce eso, que hay personas que han confiado en el sistema de justicia y que tenemos esas historias, pues justo por la valentía, procesos judiciales que no son rápidos, no son necesariamente lo más amigable y estuvieron ahí al pie del cañón. Entonces, esos avances en materia de derechos humanos ha sido posible por eso, ¿no? Y pues también es un reconocimiento a eso. Muchas gracias. Bueno, ya viendo a otras amigas autoras que se animan, yo agradecerles, Isa y Jera, la convocatoria y esta consistencia y esta convicción de que era un proyecto que valía la pena llevar adelante, porque incluso hasta recibían reclamos de ¿cuándo? Ya va a estar, ¿no? Yo sí entregué mi artículo y ¿por qué no ha salido? Etcétera. Pero bueno, fue un esfuerzo brutal y peor en pandemia. Lo importante, creo, es esta reflexión de que las sentencias pueden cambiar vidas y desgraciadamente las han cambiado para mal. Entonces, qué bueno que empecemos a ver la manera en que las pueden cambiar, pero positivamente, en que las personas pueden confiar en la justicia, pero es un camino larguísimo. Es un camino larguísimo. Eso por una parte. Por otra parte, es un aprendizaje para todas. Yo que soy jueza de carrera, es un diario aprender de estas herramientas y diario pensar cómo todo esto que leo, cómo esta jurisprudencia, cómo esta teoría, cómo me funciona en el caso concreto para resolverlo de otra manera. Y eso es muy difícil de hacer y se hace día a día. Yo misma veo la sentencia que reescribió Isa y que comenté yo, y 5 años después de que entregué el artículo, creo que lo podríamos hacer mucho mejor, porque es cada día ir como mejorando el uso de estas herramientas. Ahí están, pero no las hemos usado. Entonces, creo que con el uso que le demos a estas herramientas, pues cada vez veremos mejores sentencias. Y no quiero dejarme de mencionar que desde la Defensoría Pública ahora, y aquí hay defensoras que nos están acompañando, es justamente eso. ¿Cómo hacemos para defender con perspectiva de género? ¿Y cómo hacemos para hacer ver a los jueces y a las juezas que aquí hay un caso que debe verse de otra manera y qué pruebas pongo en el juicio, en el proceso, para que puedan ser tomadas en cuenta? Ese es, insisto, es un trabajo de todos los días y es todavía un camino largo. Qué bueno que esta sentencia, que este libro ponga el tema sobre la mesa y que nos obligue a seguir, digamos, a no quitar el dedo del renglón, porque estamos muy lejos, pero mientras sigamos dando estos pasos, creo que vamos por buen camino y caminar con ustedes, pues es un privilegio. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues obviamente esta es una primera presentación porque estaremos haciendo un tour. Ay, sí. No, pero sí, hay que presentarlo en otros espacios, sobre todo eso, ¿no? Para que llegue a los espacios donde queremos que llegue. Porque, insisto, es un ejercicio que, digo, a nosotras nos llena porque todas somos muy apasionadas de lo que hacemos. Pero la idea es que sea una herramienta útil y que llegue a los espacios donde tiene que llegar para que justo, ¿no?, tenga esta utilidad que esperamos que tenga. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron la tarde-noche de hoy y pues que tengan bonita noche. Gracias.